Esta clase está siendo grabada para el proyecto Aulas Integradas por Centros de Intereses Ecosóficos, que comenzamos a implementar en este ciclo lectivo 2022 para los cuartos años de la escuela secundaria del Instituto Fisherton de Educación Integral. En esta oportunidad trabajaremos una de las tantas técnicas que ustedes pueden aplicar a la hora de realizar sus indagaciones. Vamos a ver en qué consiste la observación participante. La observación participante nos permite acceder, permanecer y ser parte de un modo limitado de un campo de prácticas cuyas tareas o actividades nos interesa conocer en profundidad. Permite al observador identificar, describir e interpretar los modos y las cualidades de cierto campo de prácticas sociales. Por ejemplo, el modo en que un artesano trabaja dentro de su taller o que alguien realiza su oficio o su profesión. Por ejemplo, los modos en que trabajan los diseñadores, los arquitectos, pero también una modista, un ebanista, un mecánico o alguien que cuida de su jardín, de sus plantas aromáticas, incluso medicinales. Entonces, nos habilita la posibilidad de implicarnos parcialmente en un tiempo limitado para constatar los modos que dentro de esas tareas, dentro de esos campos, se llevan a cabo distintas interacciones entre personas o grupos, que estos tienen ciertos comportamientos, usos de sus materiales, de los elementos con que trabajan, las actitudes y las aptitudes que son necesarias para realizar cierta tarea, los ritmos de las mismas y las dinámicas propias de ese campo social. La observación participante, como toda técnica, ha de ser cuidadosamente diseñada y planificada. Pero además debemos tener en cuenta que esta técnica es intencionada, selectiva, sistemática, ilustrada e interpretativa. Veamos por qué. Es intencionada y selectiva porque uno no puede ir al campo a observarlo todo, sino que ha de focalizar ciertos elementos o rasgos de acuerdo a la pregunta-problema que se haya formulado y a los objetivos de investigación. Entonces, decidimos enfocarnos, por ejemplo, en las interacciones que se da entre los maestros, sus consignas, sus orientaciones, sus guías, por ejemplo, a los novatos o aprendices dentro de ese campo. O bien, el modo en que se trata, por ejemplo, a los pacientes si estamos observando en el campo de la salud, o a los clientes si nuestra observación se desarrolla dentro de un campo comercial. Pero también podemos mirar la destreza técnica con que alguien o algún grupo trabaja y domina ciertos materiales, pero también, digamos, los pasos o procedimientos que se siguen en el desarrollo de cierta tarea. Entonces, así focalizamos, pero además, la observación debe ser sistemática, ya que previamente debemos tener en mente, debemos diseñar el qué observar, pero además los tiempos y las frecuencias que debemos ocuparnos en esa observación y además los instrumentos y el modo de registrar lo que observemos. Entonces, agregamos que además una observación ha de ser siempre ilustrada e interpretativa cuando hablamos dentro del campo de los conocimientos científicos. Ilustradas porque la observación participante, la observación científica, nunca se realiza de un modo ingenuo, sino que siempre está orientada por ciertas categorías teóricas, por ciertas lecturas previas que nos dan de alguna manera categorías para la observación, que luego además se convierten en interpretativas, pues esas categorías teóricas nos permiten contrastar los datos registrados. ¿Cuáles son los registros que ha de realizar el observador participante dentro del campo de observación? Pues al menos 3 niveles de anotaciones, que además deben quedar claramente discriminadas entre sí. En principio debemos registrar lo que es lo propiamente subjetivo. La subjetividad dentro de la observación es el principal instrumento con el que contamos. En ese sentido debemos esclarecer las propias vivencias que obtenemos dentro del campo, impresiones, sentimientos, ideas y evocaciones. Todas estas anotaciones nos van a permitir reconstruir un relato que va a hacer posible que el lector viva lo que se vivió dentro de la observación.
En segundo lugar, debemos realizar un registro con descripciones minuciosas, es decir, con detalles de los elementos propios de ese campo de prácticas. Esto es, podemos tomar, por ejemplo, el nivel de las gestualidades y mirar dentro de ellas actitudes que demuestren que sean indicios de tratamientos de cordialidad o de tratamientos autoritarios o de interacciones que incluyen, digamos, una cierta indiferencia. Entonces, también podemos captar todo lo que tiene que ver con la destreza, las capacidades, con el manejo dentro de una tarea. Y así observar, por ejemplo, la atención que se dispone para la realización de la misma, los cuidados con los que las mismas se realizan. También, entonces, el uso de los materiales, el conocimiento, el dominio de los mismos. Entonces, todo este tipo de observación nos permiten de alguna manera captar y radiografiar el sistema social observado. Un tercer nivel de anotaciones implicaría una aproximación de interpretación de lo que se está observando con las relaciones de las categorías teóricas prefijadas. Esto se puede llevar a cabo, por ejemplo, con listas de cotejo. Recuperemos por un momento la idea de que toda observación participante ha de ser sistemática, ha de ser intencionada y planificada. En ese sentido, contamos con una gran ayuda cuando nos hacemos preguntas, por ejemplo, para focalizar el objeto dentro del campo de observación. Entonces, debemos tener previamente como ejercicio una serie de preguntas que nos orienten, que orienten nuestra mirada. ¿Qué observar? Entonces, hay dos tipos de preguntas que debemos tener preparadas para hacer ese ejercicio de observación. Un nivel tiene que ver con las preguntas de identificación. ¿Qué vamos a encontrar y qué vamos a identificar que hay dentro del campo social observado? Por ejemplo, los materiales con los que se trabajan, identificar las secciones o las habitaciones que hay, los tipos de mobiliarios, los tipos de funciones que se cumplen, qué personas, por ejemplo, cumplen cuál función dentro de esa actividad y, como ya veníamos recurrentemente nombrando, el tipo de actitudes y comportamientos que predominan, que se registran en general dentro de esa actividad. Otro tipo de preguntas que nos podemos preparar para agudizar nuestra observación son preguntas de descripción. Por ejemplo, aquí se trata entonces de caracterizar y de describir en qué estado están las instalaciones, cómo son las conductas, cuáles son los intercambios verbales y los gestuales, cómo son las actitudes más recurrentes. Si en un nivel identificamos, puntualizamos, en el otro nivel damos cuenta y nos va a obligar a hacer registros de modo más detallados. Intencionada y sistemática decimos que ha de ser toda investigación, toda observación participante dentro de una investigación. En ese sentido, debemos decidir cuándo y a quién observar y planificar y realizar un recorte también del muestreo en cuanto al tiempo, a las situaciones y a los sujetos. ¿Durante cuánto tiempo se va a extender la estadía dentro del campo? ¿Con qué frecuencia se observará? ¿Cuántas veces iremos a observar? ¿Se van a dejar intervalos entre cada observación? ¿Qué tipo de situaciones abarcaremos? Es decir, como hablábamos anteriormente, trabajaremos sobre las interacciones de un grupo, trabajaremos sobre el trabajo o la tarea con ciertos materiales, trabajaremos en los procedimientos y luego, ¿cuáles y cuántos sujetos o grupos o instituciones serán necesarios para poder constatar de un modo aproximado la práctica social que estamos tratando de registrar? Vamos ahora a detenernos un segundito en el instrumento de la observación. ¿Qué debemos saber sobre las notas de campo? Las notas de campo se realizan prioritariamente en el mismo momento de la observación y si no, en un tiempo posterior, pero que sea relativamente próximo, porque podemos llegar a olvidar los detalles. Luego, cuando las notas se realizan in situ, es decir, en el sitio de observación, se pueden expandir luego. Entonces, debemos recordar además de grabar o anotar las impresiones propias. También debemos ser organizados, poner fecha a cada observación y numerar las páginas, tomar notas lo más completas posibles,
e incluir frases y diálogos escuchados dentro del campo de observación. Dibujar un croquis, por ejemplo, es de gran ayuda para poder reconstruir nuestros pasajes por los distintos escenarios que vamos atravesando. Luego, recordemos en diferenciar tres tipos de notas: las notas descriptivas, las notas subjetivas y la que corresponden a relaciones interpretativas con la teoría. Y ahora una serie de tips y recomendaciones para lograr la mejor observación. En principio, concentrarse y atender a los diferentes focos que premeditadamente seleccionamos para registrar. Concientizar, hacer explícitas nuestra subjetividad, las sensaciones que vamos experimentando, las emociones y las ideas. Diferenciar lo relevante de lo trivial. Registrar los detalles dentro de eso relevante que detectamos y finalmente organizar los modos de realizar las anotaciones. Tener un esquema prefijado para ir registrando lo que nos va pasando, lo que vamos viendo dentro del campo social observado. Siguiendo con los tips o recomendaciones, debemos tener en cuenta que todo buen observador ha de haber desarrollado ciertas habilidades. Por ejemplo, entrenarse en la descripción de aspectos físicos, de posturas, de modismos, de formas de vestirse, de hablar, de actuar. Luego, poder reconstruir también diálogos, palabras, gestos, testimonios. Desarrollar entonces ciertas habilidades mnémicas de memoria para poder hacer estas anotaciones incluso a posteriori. Hacer buenas descripciones de los espacios físicos y de los contextos en donde se desarrollan las acciones. Realizar buenas descripciones narrativas, es decir, de los sucesos en que acontecen los comportamientos de las personas y también del modo en que transcurren determinadas escenas dentro de los hechos que vamos observando. Para finalizar, explicamos sucintamente cómo realizar el informe de una observación. En principio, se trata de contextualizar lo observado. Se indican las fechas, los lugares, las instituciones o sujetos que han sido objeto de nuestra observación. En segundo lugar, se trata de organizar los datos, es decir, de revisar los contenidos de las notas de campo e ir identificando dentro de ellas qué categorías van apareciendo y a qué remite entonces cada una de nuestras anotaciones. Y en tercer lugar, se trata de, ya sí organizando el informe, listar las categorías que pudieron relevarse y bajo cada una de ellas ir incluyendo citas de las notas tomadas más interpretaciones fundadas en las categorías analíticas de la teoría. Hasta aquí llegamos entonces con la explicación sobre esta técnica, la observación participante.